Señor con tus palmas. Hoy quiero hablarte acerca de la fe. ¿De dónde viene? ¿Para qué es? ¿Cuáles son los enemigos de la fe? ¿Cómo se produce la fe genuina? ¿Cómo se produce la fe que te lleva al milagro? ¿Cómo se produce la fe que te transiciona a una temporada o a una gloria mayor? ¿Cuántos dicen amén a esto? Qué tremendo. Y me gustaría en el nombre de Jesús que usted anotara lo que pudiera, porque usted no puede salir de esta prédica sin ser hacedor de esta palabra. Diga conmigo: no puedo salirme de aquí sin el compromiso de hacer la palabra de Dios. Entonces, vámonos a lo siguiente. Gracias, Espíritu Santo. Voy a orar. Gracias, Espíritu de Dios. Toma nuestros corazones, toma nuestras mentes y manifiesta la voluntad del Padre. Revélanos la palabra viva de Dios, y que esa palabra viva vivifique todo nuestro ser. Que todo lo muerto, Señor, quede atrás, como tu palabra dice, que somos hechos nueva criatura. El hombre muerto se quedó atrás, fue sepultado el hombre muerto, y todo lo vivo en ti hoy permanece y se extiende hacia el futuro. Así lo queremos en nuestras vidas. Háblanos, porque tu palabra es viva. Ministranos, porque lo que tú nos das produce vida. Danos de beber, porque esa agua es agua de vida. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a empezar con cuál es el origen de la fe. Al final vamos a declarar palabra para sanidades, para liberaciones, pero hoy quiero prepararte a ti para esa palabra. Amén. ¿Cuál es el origen de la fe? Bueno, número 1, dice la palabra de Dios en Romanos, o en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Dígalo conmigo. Así que la fe es por él, y el oír por la palabra. Diga conmigo: la fe es por el oír. No dice la palabra que la fe es por ver señales. Dice que es por el oír. ¿Está conmigo? Brevemente te quiero llevar a evidencias bíblicas. El faraón vio 10 plagas, vio el poder de Dios, y aún así su corazón se endureció. Israel, el pueblo de Dios, cruzó el mar rojo, pero a los 3 días empezaron a quejar y a murmurar. Elías hizo descender fuego del cielo, y aún así el pueblo no cambió la idolatría. Jesús resucitó a Lázaro, y muchos querían matar a Jesús. Y a través de la Biblia vemos obras donde la palabra se cumple. Vámonos a la palabra de Dios. Por aquí anda. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 37. Juan 12, 37. El Evangelio según San Juan nos dice así: aunque había hecho tantas señales, diga conmigo, Dios hace muchos milagros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido testigos de milagros, señales, liberaciones, sanidades, bendiciones? La gente aquí ha dicho: yo no tenía dinero y apareció dinero en mi cartera. La gente dice: yo aquí vine con un dolor en la columna y se fue el dolor. La gente dice: yo vine con una bola y se fue la bola, se fue el tumor, se fue el quiste. La gente es sana, la gente es restaurada. Todo lo que estamos aquí podemos ir afuera y contarle a la gente de un Dios que hace milagros. Pero escuche, nuestra fe no debe estar fundamentada en lo que se ve. Pon atención. Aunque había hecho tantas señales, dice la palabra de Dios, delante de ellos
no creían en Él. Aquí la palabra se refiere a una gente, personas que están tan endurecidas que ni viendo creen. Cuando Jesús hacía milagros, señales y liberaciones, había y vamos a entrar a esto más adelante, había un sistema demoníaco. Diga conmigo, un sistema demoníaco. Vamos a esto más adelante. Y cuando ese sistema demoníaco estaba en Israel, todos los milagros y las manifestaciones, ellos decían, ese sistema demoníaco o esos religiosos decían, Jesús hace esos milagros en el nombre de Belcebú, en el nombre del diablo. En otras palabras, veían el milagro, pero ellos no creían en el milagro, y no solo no creían, sino que hablaban en contra del milagro. ¿Me estoy explicando? Este es el tipo de personas tan evidentes. Pero hay un tipo de personas que son cristianos. Escuche, que aplauden, que levantan sus manos, escuche, que oran, que adoran, pero aún siguen con dudas, aún siguen con temores. Les cuesta creer o se han conformado a la circunstancia. Se han, mejor dicho aún, se han resignado a la circunstancia. Y aquí donde viene el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad siempre va a atacar el milagro, con atención, con el fin de apagar la expectativa de los que están ahí. En otras palabras, el principio demoníaco es apagar la fe, apagar la expectativa, apagar la esperanza. Y muchas veces el cristiano, aunque no critica los milagros, mas no tiene la fe, la esperanza, o está conforme o a la altura, o dicho de esta forma, está resignado a su crisis, a su enfermedad. Usted dice, pastor, pero esto es lo que vivo, esta es mi realidad. Pero Dios te dice, atrévete a creer. Dios no quiere un pueblo que no busque milagros. Dios quiere un pueblo que busque milagros. Usted dice, pastor, yo lo he buscado, he orado, he ayunado y nada sucede. Lo que usted dice no es diferente de la Biblia. ¿Qué sucede con Job? Job fue alguien que cuando se le apareció Dios, Job le pidió ser bendecido. Le hago una pregunta, ¿lo bendijo Dios? ¿En ese momento lo bendijo? No lo bendijo. Mi siguiente pregunta es, ¿será que en el corazón de Dios estaba el deseo de no bendecirle o de bendecirle? Claro, si usted conoce a Dios, Dios siempre va a querer bendecir a sus hijos. Pero ¿por qué Dios no lo bendijo en ese momento? ¿Por qué Dios tuvo que esperarse hasta que Job peleara por su bendición? Porque muchas veces Dios no se fija únicamente en lo que puede hacer en ti, sino Él quiere despertar en lo que tú puedes hacer por ti. Porque Dios no va a pelear batallas que a ti te corresponden. Cuando la gente dice, Señor, bendíceme, prospérame, dame, la gente ofrenda, diezma, pacta y se sienta a esperar. El ofrendar, el diezmar, el pactar, el ayunar es una autorización de Dios o una bendición de Dios para que cuando te toque a ti esforzarte, cuando te toque a ti trabajar, porque la semilla no se siembra sola, la semilla necesita dos manos que labren la tierra, que trabajen la tierra, que cultiven la tierra, que cuiden la tierra. La semilla no se cuida sola, la semilla hay que cuidarla, hay que protegerla. La semilla no se cosecha sola, porque aunque los campos están listos para la cosecha, aunque la bendición está lista a la puerta de tu casa, Dios dice, alguien tiene que ir por esa bendición, alguien tiene que pelear por esa bendición, alguien tiene que ir y traer esa bendición. Es decir, la gente quiere milagros,
La gente quiere bendiciones, pero la gente quiere recibir esos milagros y esas bendiciones de un fetiche llamado, ay Dios mío, el cristianismo y la cruz o el evangelio se vuelve un fetiche cuando el cristiano quiere que las cosas sucedan como él quiera. ¿Alguien me está escuchando acá? Cuando el cristianismo y el evangelio incomoda al cristiano y el cristiano se rehúsa a salir de su comodidad, entonces lo que va a usar es un sistema demoníaco y va a decir palabras como estas: ¿para qué evangelizar si Dios va a añadir a los que tienen que ser añadidos? ¿Para qué echar fuera demonios si Dios va a pelear la batalla por mí? ¿Se da cuenta del principio demoníaco? No quiere hacer nada este tipo. Es una flojera espiritual, es una pereza espiritual. La palabra dice: no os conforméis a este mundo. El mundo busca fetiches. El mundo va y dice: a ver, yo quiero una cinta roja, un colorcito que me proteja, sin yo ayunar, sin yo orar. Eso es lo que busca el mundo. A ver, ¿dónde está la santa de color amarillo? Y yo no me voy a dar. Voy a dar a mi familia, pero yo no me voy a dar. Jacob le dijo a Dios: Señor, bendíceme. Y Dios le dijo: no porque no quería bendecir a Jacob, sino porque Dios quería despertar en Jacob un espíritu de guerra. Ningún cobarde, ningún incrédulo heredará ninguna promesa de Dios. El reino de los cielos no existen los cobardes ahí. Así dice la palabra: ni los cobardes ni los incrédulos heredarán el reino de Dios. Jesús iba caminando, se le presenta una mujer que quería un milagro para su hijo o su hija. Y decía esta mujer: Jesús, sana. Y Jesús no le hacía caso a esta mujer. Sus discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, ya dile que se vaya. ¿Por qué? Porque esta mujer parece que no te va a dejar de molestar hasta que la corras. Jesús le puso atención y con toda la educación del cielo y con toda la educación del cielo, la generosidad y la caballerosidad del cielo, le dijo: no le doy a los perros de comer del pan de mis hijos. Y se voltea a Jesús a seguir caminando. Solo eso fue Jesús, ofenderla. ¿Te hago una pregunta? ¿Será que Jesús no la quería bendecir? Pero ¿por qué pareciese que no? Aquí ya está cachando la prédica. ¿Por qué pareciese que Dios no me contesta mi oración? ¿Por qué pareciese que tarda el milagro? ¿Por qué pareciese? Porque hay muchas cosas que se van a quedar en tu imaginación, mi hermano, hasta que usted no sea como Jacob, que peleó con Dios hasta lograr ser bendecido. Hasta que usted no sea y yo como esa mujer que dijo: Señor, yo me humillo y lo que sigue de la humillación. ¿Por qué? Porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo: esta mujer tiene mucha fe, mucha fe. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios quiere despertar en nosotros un espíritu de guerra, un espíritu de intercesión, un espíritu de ayuno, un espíritu de valentía. Dios no quiere que a la primera usted se dé por vencido. Dios no quiere que a lo segundo se dé por vencido. La palabra de Dios dice: someteos a Dios, resista al diablo y el diablo huirá de ti. El diablo huirá de ti. Esto es lo que Dios quiere para todo hombre y mujer. Dios quiere que en el evangelio hayan hombres y mujeres que aprendan a pelear en fe esa batalla y la ganen en fe y la declaren en fe y se muevan en fe. Alábalo. ¿Cómo se produce esa fe? Por el oír. Esa palabra oír en la Biblia es la palabra rema.
la palabra que se vincula con la palabra rema, ¿cómo decirlo? No sé si decir la contraparte, es la palabra logos. Es decir, lo voy a decir de esta forma. En la Biblia usted va a leer la palabra. Te va a decir que diga palabra, pero muchas veces esa palabra, su idioma original tendrá logos o tendrá rema. Y eso es importante, pastor, muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra logos es la palabra escrita, es la Biblia, la letra de la Biblia. Póngame el versículo, sino de la Romanos 10:17, déjalo ahí. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, por la rema de Dios. ¿Qué es la rema? La rema es la voz del Espíritu Santo, y su voz no contradice su palabra. Jesucristo dijo: yo no vengo a contradecir la ley, vengo a que se haga, que se cumpla. Jesús, las palabras que habló no fueron en contra de la palabra escrita. Perceptiblemente para el sistema religioso sí eran contrarias. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos una recomendación bíblica. Nunca lea la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo. Porque muchos pastores, muchos hermanos usan la Biblia para condenar, usan la Biblia para señalar. Jesús no usó la Biblia para condenar. ¿Por qué? Porque voy a ser un poco más claro con usted. Porque en la Biblia aparece, ahí dice como tal, que el que cometa pecado hay que apedrearlo hasta la muerte. Pero los religiosos no entienden que esa palabra ha sido cumplida por la obra de Jesucristo. Tengo que explicarte esto, no me puedo ir sin dejarte con la duda. La primera palabra que Dios le dio al hombre fue esta, la primera ley. Solo había una ley: de todo árbol podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo había una ley. Esa era la palabra. Usted sabe que el hombre desobedeció, se rebeló y comió y pecó. Porque Dios le dijo: el día que comas, ciertamente morirás. Entonces Dios establece una ley espiritual. Ponga atención. Dios establece una ley espiritual. Si pecamos, morimos. Diga conmigo: si pecamos, morimos. Diga conmigo: si pecamos, morimos. Entonces, ¿qué es pecado? Bueno, el pecado no es únicamente el que viola, asesina, el que mata. Eso no es pecado. Esos son frutos del pecado. Pero el pecado, el pecador, es ese hombre y mujer que está separado de Dios, que hace su voluntad propia sin preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Es el hombre y la mujer que vive una vida y dice: yo sé que Jesús existe, yo sé que Él me ama, sí, pero es que tú sabes que Él te ama, pero tú sabes que el que te ama también tiene un propósito para tu vida. Siempre pongo este ejemplo para entenderlo. Mi esposa me ama y yo la amo a ella. Pero ¿qué sucedería si yo no correspondiera a su amor? ¿Qué pasa con esa relación? No, mire, esto se va a poner bueno. Mi esposa dice: Magdiel, yo te quiero consentir, yo te quiero
no sé, hacer un masajito. Ya estoy profetizando, ¿verdad? Me estoy moviendo en lo espiritual. Quiero tallarte los pies. Mira. Si tú le entras a esta relación, no, man, y él. Y digo, bueno, tienes muchas cosas para mí. Es un ejemplo. Pero yo no siento lo mismo. O sea, no correspondo lo que tú sientes para mí. Yo tengo una pregunta. Aunque ella quiera darme todo lo que tiene para mí, yo no lo voy a recibir. ¿Alguien me está cachando acá? Aunque ella diga, Magdiel, te tengo lo mejor del cielo, lo mejor de todo, pero si yo no correspondo a ese amor, yo no voy a recibir lo mejor de ella. Y así mucha gente que sabe, Dios me ama. Sí, tú sabes que Dios te ama y sabes que tiene muchas cosas para ti, pero ¿correspondes a ese amor? Porque amar a Dios no es solamente creer en Dios, porque los demonios creen en Dios pero no aman a Dios. Amar a Dios es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y creo que ese es un principio relacional fundamental. Si yo hago cosas que a mi esposa le desagradan, ¿cómo la voy a tener todo el tiempo? Unos pelos de punta. Pero si yo hago cosas que le agradan, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Pecado es esto: Señor, yo sé que me amas, yo sé que existes, pero yo tengo mi propio camino. Discúlpame. No me importa que yo haga las cosas que entristecen tu corazón. No me importa, yo las voy a hacer. Ese es un pecador. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Ay, pastor, es que Dios me quiere limitar, manipular. No, Dios sabe que el mundo, el que queremos o queríamos sumergirnos y navegar, ese mundo no nos ama. El mundo no te ama. Dios te ama. El mundo no dio la vida por ti, al contrario, te quiere quitar la vida. Aquel que subió en la cruz del Calvario te ama. Se creó una ley en el principio: todo pecado o desobediencia es muerte. Bueno, el hombre sabe que somos muy obedientes, ¿verdad? No, somos muy desobedientes. Desobedecimos a Dios. Entonces, aún así, Dios prometió aquel sacrificio único y verdadero. Esa muerte, esa paga o esa consecuencia, esa deuda iba a ser cumplida, iba a ser pagada por la vida de Jesucristo. Entonces, ponga atención. El Shema de Dios es la voz del Espíritu Santo hablándote. ¿Qué me está diciendo, pastor? Bueno, Jesucristo no está físicamente, no está aquí. Él está a la diestra del Padre. Después de morir, Él estuvo 40 días en la tierra con un cuerpo glorificado y se le apareció a muchos al mismo tiempo y les enseñó durante esos 40 días misterios del reino de Dios. Les enseñó a evangelizar, les enseñó, voy a parafrasear, les enseñó a echar fuera demonios, les enseñó a predicar el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas, les enseñó a ser discípulos, les enseñó a caminar en lo sobrenatural. Jesucristo no solamente murió culminando los 40 días después de su resurrección, Él subió a la diestra del Padre y dijo que volvería. Pero dijo: no os dejaré solos, enviaré otro igual que yo, otro como yo, el Espíritu de Dios. Él os guiará a la verdad, Él nos guiará a la justicia, Él nos va a guiar. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza activa. Él es un consejero. Él es alguien que cuando habla, usted puede ser transformado. Yo no quiero llevarte en este día a una llenura como tal. Quiero llevarte a un encuentro con Él,
porque solamente encuentros transforman. Encuentros, un diálogo con el Espíritu Santo cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia tu atmósfera. Un diálogo, un consejo, una palabra rema. La rema es el consejo del Espíritu Santo. La rema es el consejo cuando usted está, por ejemplo, en un momento difícil. Y en ese momento usted dice: ni aquí me dan esperanza, ni allá, ni el doctor, ni nadie. Es más, hasta mis mejores amigos me abandonaron. Pero en ese momento usted pone su corazón atento a la rema de Dios, al consejo del Espíritu Santo, y habla su vida. Me recuerdo ese momento, y mucha gente también le ha pasado, momentos difíciles en donde buscamos la Biblia y sentimos que esa palabra, ese versículo habla a nosotros, es para nosotros. ¿Cuánto le ha pasado eso? Esa palabra que lee, usted dice: parece que el Señor me la escribió para este momento. Diga conmigo: el Señor habla a mi vida. Entonces, ¿qué es la palabra rema? Mucha gente solo se queda mirando milagros, viendo cómo otros caminan, viendo cómo se liberan, y se preguntan: Dios, ¿por qué yo no lo recibí? Y Dios te dice: porque tú lo que tienes es curiosidad, no fe. La curiosidad te hace ver los milagros de otros, pero la fe manifiesta tu milagro. Venga para acá. La fe que produce, diga conmigo, la fe que produce milagros viene de oír la palabra bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cachó acá? Es decir, el oír que produce la fe sobrenatural no es un acto físico de escuchar solamente un texto bíblico, de leer la Biblia únicamente. Hay que leerla, mi hermano, por favor. Pero la fe, el rema o la rema de Dios, es una palabra que cuando tú la recibes, en ese momento tu corazón arde y tu mente explota. La rema de Dios es una palabra, número 2, específica a tu circunstancia. Lo que estás atravesando, usted no necesita una cantidad de versículos bíblicos. Hay que leer la Biblia, no estoy en contra de eso. Pero en ese momento, lo que usted está atravesando, viene la palabra de Dios a su vida, y eso hace que en su corazón se encienda. En otras palabras, la rema de Dios es la palabra del ahora, que va a producir la fe del ahora, para que ahora que usted necesite de Dios, suceda el milagro. Por eso la fe es hoy, la fe es ahora, porque esa palabra revelada, Dios no te la va a dar ayer. Esa palabra te la va a dar en el momento, en el ahora. Es decir, aleluya, yo no sé cuántos me están cachando acá. Puedes saber que Dios sana, pero cuando te dice el Espíritu Santo: yo te sano hoy, ahí sucede una explosión espiritual. Usted dice: yo sé que voy a un servicio de milagros, yo sé que Dios sana, yo sé que se van a liberar a la gente, pero eso es curiosidad, mi hermano. La rema te dice: tú vas a ser el que vas a ser liberado, tú vas a ser el que va a ser sanado. No, mi hermano, los de la mañana estuvieron más prendidos que ustedes, aunque se ofendan conmigo y se moleste conmigo. Tú vas a hacer, no es lo mismo que usted diga: ya, yo sé que en fe, ¿verdad? Fuego, aceite, y al último solo fue un espectador. Pero Dios va a hablar a la gente que tiene necesidad de un milagro, que tiene fe, que tiene hambre, que tiene un corazón que puede oír la voz de Dios. Oiga, ahí va a hablar el Señor. Sí, pero ahora te toca a ti. Hoy es tu tiempo, hoy es tu día.
De ahí viene la fe. Me gustaría enseñarte cómo oír la rema de Dios. Lléveme el tiempo ahí, por favor. Para oír la voz de Dios, para oír la rema de Dios, hay 5 claves. Te la voy a leer rapidísimo porque tenemos que seguir. Mi tema ni siquiera lo he empezado. La primera clave para que el logos de Dios, o la palabra que predico, o la palabra que lee en su Biblia, se convierta en rema. Número 1, corazón circuncidado. Isaías 66:2 dice: miraré a aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. El apóstol Pablo dijo: circuncidaos el prepucio o la dureza de vuestro corazón. La dureza que es producida por el dolor. Mejor dicho, ay Dios Padre, ¿sabe de dónde viene la dureza? Cuando usted permite que su corazón se asocie con el dolor. Cuando usted permite que el rechazo se asocie con su corazón. El corazón es perverso, mi hermano. Por eso la gente dice: yo voy a hacer lo que mi corazón diga. No, mi hermano, se está condenando. La Biblia dice: el corazón perverso es, engañoso es, ¿quién lo conocerá? Cuando el corazón se asocia con el rechazo, cuando el corazón se asocia con el dolor, el corazón crea capas y dureza. Y esa dureza hace que ya no escuche la palabra de Dios. Antes los consejos, la palabra que te hacía llorar, que te quebrantaba, que te motivaba, eras una persona que venía cada domingo y cada palabra te levantaba el ánimo, cada palabra te levantaba el vigor, te levantaba la fe. Pero de repente, y ya esa palabra ya no te hace nada. La pregunta es: ¿será que la culpa la tiene el predicador? Porque el predicador se puede desbaratar acá, se puede quedar sin voz y sin garganta. Y si el corazón sigue endurecido, ese corazón no va a recibir nada. ¿Alguien me está escuchando acá? Lo segundo es la comunión con el Espíritu Santo. Lo tercero es intimar en la palabra de Dios. Mire, estoy saliéndome un poquito del tema, pero la palabra dice: medita en mi palabra de día y de noche, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Usted tiene 2 opciones, mi hermana, mi hermano: o meditar en los problemas o meditar en la palabra. Pero algo tiene que hacer. Usted no va a dejar su mente en blanco. Usted no puede reemplazar la palabra de Dios por el trabajo, porque el trabajo, el ocio se reemplaza por el trabajo y está bien, pero su espíritu no lo puede reemplazar, porque su espíritu no come otra cosa. Su espíritu no come trabajo. Su espíritu come palabra viva. No podemos, o usted medita en la palabra o usted medita en los problemas. Pero Dios dice: medita en mi palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Mire, se la pongo de esta forma: cuando usted se levante en la mañana, usted medita en la palabra de Dios. Pastor, no sé la palabra de Dios. Pues léala, mi hermano. Lea, escudriña las escrituras, pues léase Proverbios, aunque sea, léase los evangelios, lea la palabra de Dios. Usted medite en la palabra, diga: Señor, aunque este día está diagnosticado por huracanes, tormentas, vientos,
yo voy a meditar en tu palabra. Y usted medita en su palabra. En la noche antes de dormir dice: Señor, yo voy a meditar en tu palabra. Medite en su palabra. Cuando camine, medite en su palabra. Cuando el compañerismo, hoy, y por último la expectativa, y por último la obediencia. ¿Usted lo anotó? ¿Lo anotó? Porque si no lo anotó ya se lo olvidó. Diga conmigo: hay que oír la voz de Dios. Y esa voz es la única que va a provocar una fe. Aleluya, aleluya. Una fe. Al final voy a orar y voy a soltar la palabra, y Dios va a hablarte a ti y te va a decir: hoy vas a sanar, hoy vas a ser liberado, hoy vas a ser transformado. Esa palabra va a desatar. Ese es el rema de Dios. El rema incluye el hoy y para ti. Diga conmigo: hoy y para mí. Dígalo: ahora y para mí. No, dígalo: ahora y para mí. Esa es la palabra rema. La palabra rema incluye ahora y para mí. Ahora y para mí. Esa es la palabra rema. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: ahora y para mí. Aleluya. Ahora, ¿para qué sirve la fe? Termino con ¿para qué sirve la fe? Diga conmigo: la fe sirve para remover sistemas demoníacos. Ponga atención. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. Póngamelo ahí por favor rápido. Está la batería igual, llamen al baterista. La fe 11, 24. Vámonos. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no que, diga conmigo: hoy la duda, dígalo fuerte: hoy la duda no tiene cabida en mi vida. Levante su manita y diga: hoy la duda que quiere robarme mi confianza, mi paz, mi gozo, dígalo: hoy la duda no tiene lugar. Dice: y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, pues lo que diga le será hecho. ¿Alguien me escucha acá? Entonces, ponga atención. Voy a bajar aquí para decir. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Te doy el contexto de este versículo. Jesucristo, antes de decir esas palabras, enseguida, antes de decirla, Jesús se acerca a la higuera. Se acerca a la higuera, y la higuera era un árbol que tenía hojas, pero no tenía fruto. Se acerca Jesús a la higuera y la maldice y le dice que se secara. ¿Está conmigo? Entonces enseguida maldice la higuera y dice estas palabras: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte. Amén. ¿Qué relación tiene el monte? El monte representa sistemas demoníacos, demonios plantados, edificados. Y esos sistemas demoníacos producen en la gente enfermedades, producen vamos a decirlo, el cesar de los milagros. Aunque no tienen el poder para parar el poder de Dios, pero eso es lo que infunde en ellos por medio de la incredulidad. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué es un monte? Jesús nos lo revela atrasito. Y se encuentra con ese árbol y Jesús le dice: sécate. En la Biblia, ese árbol representa Israel. La higuera en la Biblia, en libros del Antiguo Testamento, es Israel. Y Jesús no estaba maldiciendo un árbol solamente porque se levantó de mal humor y vamos a maldecir un árbol. No, en ese momento Jesús estaba haciendo un acto profético y espiritual. Jesús se paró a esa higuera que tenía hojas pero no tenía frutos. Y eso es lo que representa la higuera, Israel. Número 2,
representa la iglesia que aparenta ser la iglesia. Lo voy a decir mejor. Representa las personas que aparentan ser iglesia, que aparentan ser cristianos, pero tienen pura hoja, pero no tienen frutos. Jesús se enfrentaba a ese sistema religioso que estaba en contra de los milagros, que estaba en contra de lo sobrenatural, que estaba en contra del Mesías y de la obra mesiánica. Y Jesús se para espiritualmente y le dice a ese sistema: te secas. Jesús dice: todo el que tenga fe puede remover esas montañas. Jesús sabía que lo único que se oponía a la liberación, a la sanidad, a los milagros, a las señales, a la palabra viva de Dios, era ese sistema que aparentaba ser justo, que aparentaba ser bondadoso, que aparentaba ser religioso, pero era un sistema que condenaba, que mataba, que señalaba, que juzgaba y que criticaba el poder sobrenatural de Dios. Esta palabra nos revela cómo es que tras de ese milagro hay una oposición demoníaca que quiere mantenerte enfermo, que quiere mantenerte en depresión, que quiere retenerte bajo esa condición. Pero Jesús dijo: cualquiera que tenga fe, cualquiera que no lo dude, le va a poder decir a esa montaña que se mueva, que se largue, que se vaya. Aleluya. Enseguida de eso, Jesucristo se fue al templo y agarró un látigo. Jesús, otra vez la amabilidad de Jesús, y sacó a todos a punta de latigazo. Jesús estaba dando un mensaje profético ahí, que muchas veces en el templo nosotros somos el templo, que muchas veces en el templo y los comerciantes representan la corrupción, que muchas veces nosotros permitimos tal corrupción en nuestra mente para desviarnos del fin. Dios no te llamó para volver atrás. Dios te llamó para conquistar, poseer y testificar de la gloria de Dios. Jesús fue al templo después de haber dicho a la higuera que se secara y echó latigazos afuera toda esa mercadería. Hombres y mujeres que negocian o hacen negocios con la fe. Usted no puede permitir negociar su fe con Satanás. ¿Por qué? Porque, a ver, Mario, ven para acá. A ver, tu hijo que te come la uña. Póngase de este lado. Señor, póngase acá. Hay que decir: Él es el padre de familia y supongamos que ellos son sus hijos, aunque uno se parece más que otro. ¿Sí? Y cuando uno negocia con la crisis, con el diablo, la fe, el diablo te dice esto: mira, vamos a hacer esto. Te puedo dar un hijo, pero no te puedo dar los dos. Así que elige. Y bueno, vamos a suponerlo. El diablo dice: no, pues aquí está el hijo. Pero la palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, diablo, yo no voy a negociar ningún milagro, ningún propósito, ninguna asignación. Toda esa mercadería satánica no hay lugar en mi mente. El diablo intentó negociar con Jesucristo, y quédense. El diablo intentó negociar con Jesús y le dijo a Jesús: si postrado me adorares, yo te voy a dar todo esto. Jesús no negoció con el diablo. Él le puso una hasta aquí al diablo. Él le puso una hasta aquí a Satanás y le dijo: solo a tu Dios adorarás y solo a Él te vas a servir, solo a Él vas a postrar, solo a Él vas a obedecer. Y muchas veces el diablo va a querer condicionar tu milagro. Muchas veces Satanás va a querer
limitar tu milagro. Pero es ahí cuando los hijos de Dios dicen: no, no es un hijo, es toda mi casa. Yo vengo a pelear por toda mi casa. Yo vengo a interceder por toda mi casa. Como que se abrazan. Yo vengo a interceder por toda mi casa. Yo vengo a creer por cada órgano de mi cuerpo. Yo vengo a creer por cada hombre y yo vengo a creer por toda la deuda. Yo vengo a creer para que cada deuda sea cancelada. Yo vengo a creer para que cada órgano sea sanado. Yo vengo a creer por cada hijo. Vengo a creer por cada nieto. Usted no venga a condicionar su milagro. Vamos, iglesia, levántese en fe, póngase de pie y empiece a declarar: yo en mi casa, yo en mi casa. Yo no vengo a negociar con Satanás. Jesús agarró el látigo. Gracias Mario, gracias Mario. Jesús agarró el látigo y echó fuera toda esa mercadería, todas esas mentalidades que vienen a limitar el milagro, que vienen a limitar el poder de Dios. Hoy el Señor está echando fuera la rema de Dios. Dice: es para ti y es ahora, es para ti y es ahora, es para ti y es ahora, es ahora, es ahora, es ahora. Alguien tiene que danzar de alegría, alguien tiene que brincar de alegría, alguien tiene que decir: yo tengo fe porque Él ha hablado, porque Él me ha hablado. Hoy Dios va a hablar a tu vida. Hoy Dios va a hablar a tu vida. Está hablando ya, está hablando ya, está hablando ya. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amor, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amor, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Es para ti y es ahora. Iglesia, que podamos trascender. Yo sé que hay sanidades, yo sé que hay milagros. Qué bueno que lo sabes, pero eso no es la rema de Dios. La rema de Dios es: eso es para ti y es ahora. Es ahora, es ahora. Aplauda a Jesucristo, aplauda a Jesucristo. Aleluya. Eso hay que enseñarlo a todos. Eso hay que enseñarlo a los demás, para que la gente no venga por venir. La gente venga a este servicio ya con la expectativa, ya venga con la fe y ya vengan listos para la palabra. Así hay que promover. Hay que dejar de promover los chismes, mi hermano. Hay que dejar de promover las negatividades y empecemos a promover la fe. La fe, promueve la fe, promueve, comunica la fe, habla la fe. No somos parte de ese sistema demoníaco. Somos parte de un reino poderoso, un reino que vino a deshacer todas las obras del diablo. Aleluya, aleluya. Eso hay que promoverlo allá afuera con la gente. Hay gente que no vino porque sigue escuchando voces incorrectas, pero tú eres esa voz que va a hablar la fe, que va a hablar la unidad, que va a hablar la restauración. Tú eres esa voz que Dios va a usar como luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Quiero hacer un llamado a este momento a las personas que recibieron la rema de Dios y Dios le está hablando: es para ti y es ahora. Usted dice: pastor, hoy tengo un diagnóstico médico. Pastor, estoy estancado ministerialmente. Pastor, quiero ir a otra temporada de bendición. Yo escucho el sonido de la lluvia. Yo he ofrendado, yo he pactado, pero ahora voy a llevar esto a la revelación de Dios. Ven acá adelante corriendo. Vamos, corra.